Vea hoy en Dios TV. Dones maravillosos de Dios que nos revelan información sobrenaturalmente dada por Él. Don de discernimiento. Esto y mucho más en Dios TV. A continuación. Ahora con ustedes, el pastor Edwin Orozco. Hola, 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 ¿qué tal, amados hermanos y amigos y toda esa gente linda que nos sintoniza en tantos y tantos países en esta hora? De verdad damos gracias a Dios por estos momentos de poder llegar hasta ustedes a través de la vía satelital, de las redes sociales, de internet. Gracias a Dios por estar conectados y en un mismo espíritu. Esto es Dios TV. Amados, estamos viendo en esta serie la necesidad imperiosa de tener una revelación del Evangelio de Jesucristo, una revelación de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, nos habla allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, diciendo lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea que el Evangelio no puede ser solamente una información para nosotros, debe de ser una revelación. Necesitamos la revelación del Evangelio de Jesucristo. Está hablando Pablo de un nivel mayor, de un nivel más alto de lo que podemos recibir a través de los 5 sentidos. Está hablando del nivel de la revelación. Y es que necesitamos anhelar la revelación del Cristo glorioso y la revelación de la palabra de Dios. En el anterior programa vimos que en la parábola precisamente del sembrador, allí Dios nos muestra la ausencia de la revelación precisamente de la palabra de Dios en esos diferentes oyentes. Hay uno que se escapa de eso, gracias a Dios, pero precisamente esta parábola nos está hablando ahora a usted y a mí. Veamos lo que nos dice. Aleluya. Está hablándonos de diferentes actitudes que podemos tener, o posiciones o percepciones de la palabra de Dios. Y está hablando a usted y a mí. Primeramente, el primer oyente dice que oyó y no entendió la palabra. Oyó y no entendió la palabra, entonces vino el malo y arrebató lo sembrado. El segundo oyente dice que la palabra fue sembrada y la palabra cayó entre pedregales, o sea que oyó la palabra, recibió la palabra con gozo, pero la palabra no tuvo ninguna raíz. ¿Se da cuenta? Estamos hablando entonces de que podemos tener diferentes posiciones, podemos tener diferentes actitudes o percibir la palabra de diferentes formas. Y esto es usted y yo.
vea usted lo que sucedió con esos dos anteriores. Está hablándonos allí de que oyeron la palabra, fueron expuestos a la palabra. Información, se quedaron con la información. ¿Por qué? Porque la palabra se oyó, pero no se entendió. Y el segundo dice que oyó la palabra, la recibió con gozo. O sea, puede haber una inspiración también. Viene la información, viene la inspiración. Nos animamos para tomar decisiones. Quizá la palabra de Dios nos imparte también, toca nuestras vidas y trae una actitud de lloro, de quebranto y de todo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, que la palabra no echó raíz. Entonces, la palabra se convierte simplemente en información e inspiración, pero no en una revelación, que es precisamente lo que Dios está hablando y de lo que estamos hablando en este programa. Pero veamos los otros dos oyentes en la parábola del sembrador. Otras dos posiciones también ante la palabra. Veamos. El tercer oyente, porque ya vimos dos anteriores, tuvieron dos también posiciones ante la palabra de Dios o percepciones de la palabra de Dios. El tercer oyente, que ya lo vamos a ver, dice que la palabra le fue sembrada y cayó entre espinos. O sea que oyó la palabra, pero los afanes vinieron y ahogaron la palabra en este oyente. El cuarto oyente dice que la palabra fue sembrada en buena tierra. Este oyó, entendió y dio fruto. Oyó, entendió y dio fruto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí nos encontramos cuatro diferentes posiciones de estos oyentes y que tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con todos los hijos de Dios. Actitudes, percepciones ante la palabra de Dios. Y es que esto nos habla de que no podemos quedarnos con la información. Debemos de anhelar, de buscar, de pedir, de clamar la revelación de la palabra de Dios. Recordemos que la información es como una base, pero debemos de ir ascendiendo. La inspiración es parte, sí. Nos inspiramos, nos animamos cuando la palabra toca nuestras vidas. Pero hay más. Hay más. ¿Por qué? Porque la palabra tiene más para nosotros. Y también porque tenemos que entender que información e inspiración no produce fruto, no produce cambios, como no los produjo en aquellos tres, solamente en uno. Pero para continuar con esta verdad, que yo sé que tiene mucho más que ampliar, mi esposita con ustedes. Gloria a Dios. Definitivamente, amado hermano, qué importante es entender la diferencia entre lo que es información y lo que es inspiración y lo que es revelación. ¿Sabe qué? Que de estas cosas depende el recibir una promesa. Podemos tener información de que la palabra de Dios dice, por ejemplo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como la tiene tu alma. Eso está en 2 de Juan. Podemos saberlo, tenemos la información, pero esa prosperidad y esa salud no va a venir hasta que tengamos revelación. La revelación es ese acceso a la bendición, a la herencia. ¿Sabe por qué es tan importante recibir revelación y no quedarnos con la información o con la inspiración? Parece como un trabalenguas esto. Información, inspiración, manifestación, iluminación, revelación. Todo terminado en on. Pero eso hace la diferencia entre obtener las promesas o no obtenerlas. Veamos lo que es inspiración, que es diferente a revelación. Veámoslo. Gloria a Dios. Santo es su nombre para siempre. Inspiración. Vea usted, la verdad expresada puede o no ser comprendida. Se puede no tener idea en absoluto de la profundidad de la palabra a la que somos expuestos. Se es conmovido
oímos el mensaje y lloramos y gritamos, aleluya. Esa inspiración no produce cambios permanentes en nuestra vida. No produce esos cambios permanentes en nuestra vida. Entonces, qué importante es entender, amados hermanos, y está claro en la parábola del sembrador con respecto a la actitud que tenemos. Por eso, tal persona la vimos muy ferviente al principio y después se apagó y después ya no quiere nada. ¿Por qué? Porque solamente recibió información e inspiración, se emocionó, como pasó con el que tenía la semilla sembrada entre pedregales. Se emocionó, lloró, tomó decisiones, sí voy a cambiar o sí voy a hacer o sí, pero fue inspirado solamente, no obtuvo revelación. Y es que sin revelación, hermanitos amados, queridos hermanos, no somos diferentes a otros grupos que creen en diferentes cosas. Nos volvemos religiosos. Sin información la fe se estanca. Y es que hemos oído tanto, hemos leído tanto, conocemos la Biblia de tapa a tapa, pero la revelación, ¿dónde queda la revelación? Y hay procesos para llegar a la revelación. Y es que tenemos que entender, amados hermanos, como lo hemos visto en programas anteriores, que hay algo más allá de la razón. Hay algo más allá de lo que pueden ver nuestros ojos y nuestros oídos oír. Y ese es el ámbito espiritual, a donde pertenece la revelación. Veamos qué es el ámbito espiritual. De Jesús, Santo. Aleluya. Algo que usted no puede ver con sus 5 sentidos es el ámbito espiritual. Ahí hay palabra de sabiduría. El pilar de ese ámbito es la fe. Hay interpretación de lenguas, que son los dones. Ahí estamos viendo los dones, lenguas. Profecía, hay dones del Espíritu, dones ministeriales, don de milagros, don de sanidad, la profecía, la palabra profética, los milagros. Todo eso tiene que moverlo la revelación. También está el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, importantísimo en nuestra vida, importantísimo en la vida de la iglesia. Ese que usted ve ahí, el ámbito espiritual, no depende de lo inteligente que usted sea o yo sea, ni de la información que tengamos, ni de lo que sepamos a nivel mental. Este ámbito hay que entender que el Espíritu Santo, a través de la fe, nos muestra ese ámbito. Jesús tiene que ser revelado. No podemos hablar o predicar de un Jesús histórico. Muchos predican de un Jesús histórico. Necesitamos orar, necesitamos tocar el espíritu de la maravillosa palabra de Dios. ¿Ve qué importante es la revelación? Qué diferente a la inspiración. ¿Cuántos lloran, oyen un mensaje, le prometen a la esposa, te seré fiel, etcétera? Pero no hay revelación y luego viene la infidelidad. Eso es lo que sucede con muchísimos pueblos de Dios. Pero Dios quiere que haya esa revelación. Antes de continuar, vamos a ver mi notita preferida. Gloria a Dios. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida, poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Y recuerda, Dios te ve.